viral donde ahí se haya sobreagregado una infección bacteriana. Entonces, yo sé que varios de los presentes han visto esto, han utilizado la procalcitonina, pero en la actualidad se ha visto que la procalcitonina ha cambiado tanto en lo que vendría a ser la utilidad para saber, ¿no? Si es que el paciente es o no es una infección bacteriana y si es que yo estoy en lo correcto por el concepto anterior. Entonces, en esta revisión, ¿no? que hace Cochrane, concluyen que las pruebas actualizadas dan que la procalcitonina tiene una calidad baja a moderada para poder nosotros poder administrar tratamiento antimicrobiano guiado solamente por procalcitonina. Me explico. O sea que ahora no me basta el resultado de procalcitonina para yo decir que esta es una infección bacteriana y a la cual yo debo arrancar tratamiento antibiótico. Más lo contrario, la procalcitonina se ha visto que en la actualidad tiene un efecto para valorar respuesta del paciente frente al tratamiento instaurado y cuándo es el momento para yo retirar el tratamiento antibiótico. Entonces, de repente ya no me sirve mucho para decir, esta es una infección bacteriana, ¿no? Sino para retirar el antibiótico y para ver si es que el tratamiento que le estoy dando está siendo efectivo o no en el paciente, dependiendo de los controles de procalcitonina. Por otro lado, ¿no? Recordemos que cuando sale la procalcitonina, esta no fue lanzada para cualquier tipo de infección, sino para las infecciones del tracto respiratorio agudo, ¿no? Es donde mayor evidencia tiene del uso de la procalcitonina. Entonces, de repente, no hay que creer que la procalcitonina tiene un efecto en todo tipo de infección en el cuerpo, ya que las mayores bibliografías o reportes se centran en en las infecciones del tracto respiratorio. Es justamente lo que les comentaba. Volviendo un poquito a Campaign, ¿no? Del 2021, esta guía nos da ciertos algoritmos para hacer el manejo del paciente, que es lo que nos interesa, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora. Y entonces, cuando hablamos del tratamiento, hay que recordar que todo tratamiento tiene una piedra angular, y en este caso es la reanimación inicial del paciente. Entonces, cuando hablamos de la reanimación inicial, y acá lo pongo en rojo, estamos hablando de la rápida perfusión o la reperfusión del paciente y una administración temprana de antibióticos. Entonces, estas dos partes del tratamiento inicial van a ser las que van a determinar finalmente el desenlace del paciente. O sea, estamos hablando de la recuperación del paciente o de la muerte del paciente. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando hablamos de terapia de reanimación, estamos hablando de justamente la expansión del intravascular. Y ya se ha visto que en este caso lo que debemos usar con mayor respaldo bibliográfico son los cristaloides. A los cristaloides estamos entendiendo las soluciones, por ejemplo, como el cloruro de sodio al 9%, que son administradas a una tasa de 30 mililitros por kilogramo de peso, el cual debe ser iniciado en una hora y que luego debe ser completado en las 3 siguientes horas posteriores a la presentación del paciente. Entonces, esto es algo que ya debe estar en nosotros para poder entender que el primer tratamiento es reanimar con líquidos. Acá justamente nos hablan de lo mismo, que es acerca del uso de cristaloides en 30 mililitros por kilo por hora de manera intravenosa y que esta debe pasar en las 3 primeras horas de resucitación frente al paciente. Más recomendaciones de lo mismo acerca de la evaluación del uso de los fluidoterapias y cómo esta debe ser administrada. Existen ciertos objetivos durante el tratamiento inicial. Dentro de lo que yo voy hidratando al paciente, debo ir buscando. Y las 3 principales que habla la guía son que el paciente que tenga una alta sospecha de sepsis o shock séptico debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos o una unidad de vigilancia intensa, una UCE, perdón, dentro de las primeras 6 horas desde que tengo el primer contacto con el paciente. Entonces, esto implicaría, si yo estoy en periferia, el paciente deba llegar idealmente a un hospital y posterior a una unidad de cuidados intensivos dentro de las primeras 6 horas del contacto. Yo sé que ahorita muchos van a tratar de objetar esta primera idea, ¿ya? Lo vamos a conversar al final. Luego, que la presión media objetivo que yo debo buscar es que el paciente tenga una PAN mayor a 65. Y si es que esta PAN no se logra con los cristaloides, yo debo usar vasopresor. Y esto es algo que de repente vamos a hablar acá, ya que antes
se decía que debemos esperar primero a que el paciente responda al líquido para luego recién dar vasopresor. Pero, ¿qué pasaba? Que en este interín de tiempo entre cristal y el volumen y el inicio del vasopresor, pasaban un buen considerable tiempo. Y hacía esto o contribuía a que el paciente fallezca. Ahora, la tendencia actual es, ante la sospecha de un paciente con sepsis o shock séptico, al que ya inicié cristaloides para manejar la parte de intravascular y veo la poca o nula respuesta, yo debo iniciar vasopresor lo antes posible. Ya no es necesario esperar un mayor tiempo. ¿Ya? Ahora, doctor, los vasopresores se deben pasar por catéter venoso central. Eso ya no se ha visto que no es cierto, ya que yo tengo un intervalo de tiempo de hasta 48 horas, de 24 a 48 horas, para poder arrancar vasopresores por una vía periférica, ¿ya? Sin mayor complicación. Entonces, podríamos arrancar el vasopresor desde un centro de salud mientras lo traigo al paciente. La antibioticoterapia, como les dije, debe iniciarse lo más precoz posible y nos dan tiempo, ¿no? Si ustedes ven acá, la guía menciona 1 hora o hasta 3 horas máximo, ¿no? Y esta es la hora de oro que la conocen algunos, ¿no? Hora de oro para el inicio de antibioticoterapia y máximo en 3 horas. Acá la pregunta nace, ¿no? ¿Y en qué pacientes es 1 hora y en qué pacientes son 3 horas? Y eso lo vamos a contestar acá cuando hablamos acerca del manejo de la infección. Como ustedes ven, el manejo de la infección es fundamental y está descrita como un parámetro para las buenas prácticas clínicas en el tratamiento para sepsis. Tiene una evidencia fuerte frente a la sobrevivencia del paciente. Y justamente esta tabla que está dentro de la guía es la que nos va a responder lo que yo debo hacer frente al paciente y el tiempo. Si vemos por la parte superior, nos habla, ¿no? Si el shock está presente o el shock está ausente. Y por la parte lateral nos habla si es que el shock, perdón, si la sepsis está definida o esta es probable o si la sepsis es posible. Entonces, entendamos que sepsis definida o sepsis probable es aquella en la que tiene alta fuerza o ya se tiene el diagnóstico de que estamos frente a una sepsis o si es posible cuando hay la sospecha. Entonces, si hacemos el cruce de estas variables, tanto de shock como de sepsis, vamos a ver que si tenemos un shock definido o probable y está presente la sepsis, no hay tiempo que perder. El inicio de antibióticos debe ser antes de la hora. Si es que tenemos una sepsis definido probable, pero aún el shock no está presente, de igual forma el antibiótico debe iniciarse dentro de la hora. Mientras que si yo tengo una sepsis que es posible y está en shock, también debo iniciar el tratamiento lo antes posible. Pero si es que la sepsis es posible y el shock todavía no está documentado o no está presente, yo puedo ampliar hasta 3 horas la necesidad imperiosa de arrancar antibiótico y en estas 3 horas yo debo buscar el foco infeccioso y debo buscar pruebas que me digan que el paciente tiene hipotensión por cualquier otra causa que no sea infecciosa, que pueda revertir a mi tratamiento. Entonces, esto responde cuando yo arranco en 1 hora y cuando tengo hasta 3 horas para arrancar tratamiento antibiótico. Esto está en la guía, está acá lo que les estoy mencionando, nos habla acerca de la hora de oro y nos habla que tiene una recomendación para ver la respuesta o la mortalidad frente a los pacientes. Ahora, van a existir pacientes que van a tener infecciones por microorganismos resistentes. Y en este caso es justamente donde viene y cobra importancia la necesidad de hacer cultivos, ya que recuerden que un paciente que entra a cualquier establecimiento de salud y al que yo voy a administrar antibióticos de amplio espectro por la posible sepsis que tenga, yo debo cultivar para que finalmente mi tratamiento empírico pase a ser un tratamiento antibiótico dirigido. Lo mismo. Estas son recomendaciones interesantes ya que nos mencionan que hay que sospechar en infecciones fúngicas, que también están descritas como posibles durante un proceso de sepsis. Existen ciertos factores que van a condicionar, por ejemplo, una infección fúngica, como vienen a ser aquellos pacientes inmunodeprimidos generalmente, ¿no? Acá se lee inmunosupresión, neutropenia, aquellos pacientes que hayan sido colonizados anteriormente al proceso séptico, los que hayan usado antibióticos de amplio espectro anterior al cuadro actual, como otras.
Bueno, habla acerca del manejo de los betalactámicos y cómo yo debo tener estos en terapias inicial, ¿no? Porque lo que de repente a veces es la duda, ¿no? Yo debo pasar el tratamiento antibiótico en bolo o debo pasarlo en infusión continua, ¿no? Entonces es algo que se ha visto, que ya se ha estudiado y en la actualidad se sabe que es depende del antibiótico que yo utilice, ¿no? Si mi antibiótico es tiempo dependiente, conviene que sea en infusión, pero si es dosis dependiente, de repente conviene que yo le dé en bolos. Son más recomendaciones acerca de lo mismo, ¿no? Del manejo del shock y de la sepsis. Y en cuanto a los posibles focos que yo pueda tener, ¿no? Hablamos de neumonías, de bacteremias, de infecciones intraabdominales y del sitio operatorio. Cuando hablamos acerca del manejo hemodinámico, acá me interesa bastante tienda el uso temprano del vasopresor, que lo vamos a reiterar cuando estemos respondiendo a las preguntas que ustedes tienen. Entonces, hasta aquí es la presentación. No sé si tienen ustedes alguna duda para poder conversar. Los escucho, por favor. Hay una pregunta que nos deja el doctor Lincoln, del Centro de Perú-Corea, ¿no? El doctor nos pone en los comentarios que no existen bilirrubinas en la mayoría de centros de salud. Sí, doctor, es cierto. Yo sé que la mayoría de centros de salud de nuestro país no tienen a la mano toda la gama de batería que deberíamos contar, ¿no? Entonces, es cierto que yo les mencioné que podríamos utilizar ciertas escalas con apoyo de laboratorial para tener idea de que frente a qué paciente estoy. Pero existen otras escalas, ¿no? Como por ejemplo el QuickSOFA, que aunque no me va a hacer el diagnóstico, me va a orientar hacia dónde estoy y con qué paciente estoy. Entonces, yo no tengo bilirrubina, yo no tengo AGA, de repente no tengo ni hemograma, pero tranquilamente puedo aplicar en estos pacientes el QuickSOFA y con esto orientarme si es que hay o no hay sospecha de sepsis. Incluso eso está en la guía, ¿no? Tú usas el QuickSOFA, si el QuickSOFA te sale positivo, puedes usar el SOFA y luego referir a este paciente con la intención de que el paciente esté en un cuadro de sepsis, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más del auditorio para poder contestar. Sobre todo me interesaría saber si ustedes tienen experiencia o tienen alguna experiencia con el uso de vasopresores o de alguna otra forma de reconocer que el paciente está en sepsis, en un nivel uno, por ejemplo, no lo sé. El vasopresor. Miren, el vasopresor en periferia no hay que tenerle miedo en usar. Ya hay una contraindicación o un efecto secundario que se ha reportado que es la necrosis distal de los miembros. Pero esto se puede manejar dependiendo, ¿no? Entonces, si yo tengo la necesidad imperiosa de usar vasopresor porque mi paciente no responde y estoy en una comunidad que me va a demorar el traslado, yo podría usar la noradrenalina a dosis de 8 miligramos, que son dos ampollas en dextrosa de 100 y le arranco a 5 cc por hora y voy controlando. Ahora, no me va a causar la necrosis si es que esta se está infundida en las 24 primeras horas, algunos dicen hasta las 48 primeras horas, no va a haber problema. Porque muchas veces hemos visto que los pacientes con shock séptico llegan a la emergencia taquicárdicos, desaturando, hipotensos. Y la pregunta ha sido, ¿no? ¿Cuánto de cloruro le has metido? Y la respuesta es 3, 4 litros. A veces demasiada hidratación y nada de vasopresor. La fisiopatología de la sepsis ha demostrado que la respuesta al volumen no va a ser tanta como a comparación del vasopresor, ya que fisiológicamente el vaso es el que está afectado y este tiene poca respuesta al cloruro que va a elevar temporalmente la presión. Bueno, si no hay otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo, haber ingresado y espero que en algo haya contribuido esta pequeña charla como parte de la capacitación constante que debemos tener. Les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. Gracias.